Vamos a hablar de un tema importante el día de hoy. La primera escritura que queremos leer está en el Salmo 119, el verso 25, por favor. Dice la escritura así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y leemos también la epístola de segunda de Timoteo, capítulo 1, leemos el verso 6 y el verso 7. Dice así la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a hablar hoy de una palabra o de un significado que se utiliza mucho en muchos círculos cristianos, y es la palabra avivamiento. Y con la gracia de Dios vamos a corregir ideas incorrectas y vamos a poner, con la gracia de Dios también, su sentido correcto de lo que esta palabra implica y de lo que esta palabra tiene como significado para la vida de los creyentes. Dice el salmista: avívame, vivifícame, es la misma palabra. Y el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: avívate, aviva el fuego del don que hay en ti. Avivamiento es lo que queremos platicar el día de hoy, en esta mañana. Pero necesitamos la bendición del que aviva los corazones, el Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir su bendición. Padre, que por tu Espíritu Santo en esta mañana, a la hora de estar transmitiendo tus verdades, Señor, nos quede claro a todos qué cosa es un avivamiento. Padre, que nos pueda quedar claro el camino, que podamos entender a qué somos llamados, que podamos comprender la caminata cristiana, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, visítanos esta mañana, venga tu reino, Señor. Manifiéstate a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno de nosotros. Haz notorio tu nombre en medio de nosotros, Señor. Da testimonio por tu Espíritu, Señor, de estas palabras. Enciende llamas en esta mañana, Señor. Haz arder las antorchas, Señor, de muchos o de pocos, pues tú eres el mismo con muchos o pocos, Señor. En el nombre de Jesús. Cuando hablamos de avivamiento, a veces lo primero que se le viene a la mente a una persona, o por su experiencia o por lo que le han platicado en alguna denominación o alguna iglesia, es tener un auditorio lleno de gente, donde hay un sinfín de emociones y sentimientos, donde el pastor ora por la gente y se caen al piso, ¿no? Donde la gente, pues por decenas y abarrotadas los lugares, llegan y se congregan. Para muchas personas el término avivamiento implica llorar, alegrarse, sentir. Para muchos otros representa que cientos de personas levanten su mano y hagan una oración de aceptar a Cristo. Y a eso la gente le llama avivamiento. Le llama avivamiento también al hecho de poder tener éxtasis espirituales, visiones, palabras, lenguas, o inclusive el experimentar ciertos efectos milagrosos en su propia vida. Y a la verdad, todo esto conjunto, la gente supone o piensa que es un avivamiento. Últimamente la gente piensa que avivamiento es estarse riendo a carcajadas en medio de una congregación. Existe lo que se llama el avivamiento de la risa, por si usted no lo sabía, en donde atribuyen al favor divino del Espíritu Santo que llega y se derrama en la gente, y la gente empieza a reír frenéticamente en carcajadas y en movimientos, de tal manera que asumen que este es un síntoma o una evidencia del favor divino.
Se le llama también la borrachera espiritual o el estar ebrio del Espíritu Santo. Sin embargo, queremos mirar a través de las Escrituras. El término implica varias cosas. En estos dos pasajes nos vamos a basar para estar hablando de esta verdad. Y yo quisiera citar algunos ejemplos, tanto bíblicos como de la historia, de lo que han implicado verdaderos avivamientos a través de la Escritura y a través de la historia. Tenemos uno muy hermoso y usted lo puede revisar en su casa. Hubo un avivamiento muy particular en la ciudad llamada Éfeso. El apóstol Pablo llegó a predicar a aquel lugar y dice la Escritura que fue tal el impacto que causaron sus palabras en la vida de las personas, que particularmente esa ciudad se caracterizaba por estar entregada al ocultismo, por estar entregada a la hechicería. Era una ciudad donde usted llegaba y donde no faltaba el que le leyera la mano. Era un lugar donde cualquiera le podía leer las cartas, o el tarot, o los ojos, ¿sí? Era una persona que usted podía llegar y en cualquier rincón o cualquier esquina había quien pudiera consultar a los muertos. Los libros de hechicería, los libros de magia eran bastante codiciados en esta región y eran sumamente caros. La literatura de este tipo era costosísima. Era como que alguien tuviera un ejemplar de hechicería o su manual de brujería y era como un tesoro para ellos. Era en costos incalculables. Eran precios altísimos, además que no se conseguían fácilmente y la gente a veces pagaba fortunas para poder tener acceso a este tipo de literatura y en eso basaban su vivencia. La vivencia era qué dice el horóscopo el día de hoy. La vivencia era consultar al abuelo, al tío, al primo que se había muerto. La costumbre era hacer conjuros para que la gente fuera prosperada o le fuera bien. Y esta era la vida de Éfeso, un lugar difícil para predicar el evangelio. Pero el apóstol Pablo llegó, un hombre pues común, ¿no? Igual a todos los demás, de carne y hueso, pero con el Espíritu Santo dentro de él. Y al abrir su boca, empezaron a suceder cosas en aquel lugar. Cuando la gente empezaba a escuchar sus palabras, algo empezaba a sacudir sus corazones. El ambiente comenzó a ser afectado, el ambiente comenzó a cambiar. Las personas empezaron a reflexionar, las personas empezaron a sentirse sumamente inquietas, las personas empezaron a ser fuertemente sacudidas. ¿Por qué? Una ciudad entera por estar oyendo unas cuantas palabras de un predicador desconocido. ¿Qué sucedió? Que al finalizar Pablo sus mensajes, la gente estaba llorando. La gente estaba atravesada en su vida y en su alma por haber ofendido a Dios. La gente estaba tan conmovida, dice la Escritura, y lo puede leer el libro de los Hechos, que se amontonaron filas de personas que habían practicado la hechicería e hicieron una fila gigantesca de libros. ¿Y sabe qué hicieron a sus libros costosos? Les prendieron lumbre y dijeron, hasta aquí llegó nuestra vida. Todo con Cristo. No queremos saber nada de nuestra vida pasada. La ciudad de Éfeso cambió por la influencia de un hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué llevaba a este hombre? Un avivamiento personal que pudo transformar a toda una ciudad. Ciudades enteras salían. Y no solamente esto, dice la Escritura que a la hora de estar poniendo la pila y quemar los libros, y además no escatimaron su valor. O sea, no vayas a pensar que se pusieron avaros y dijeron, pues esto es una fortuna, aquí me invertí 10 años de mi vida en este librito, pues mejor lo vendemos y utilizamos ese dinero para algo santo. Le prendieron fuego, como un síntoma de decir, no queremos saber nada de nuestra vida pasada. Queremos cambiar nuestra vida, queremos tener una vida nueva. ¿Qué haremos para ser salvos? Y dice la Escritura que a la hora de que ellos estaban quemando los libros de hechicería, venían todos ellos dando cuenta pública de sus pecados. Una escena muy preciosa, entre lloros, lamentos, entre angustias, arrepentimientos,
entre restituciones y en la quema de esos libros, pues también podías ver a la gente ahí atravesada por la palabra de Dios, diciendo, yo era aquel, ¿verdad?, hechicero que practicaba esto, pero hoy rompo con mi vida pasada y yo quiero todo con Cristo el día de hoy. Y toda la ciudad fue sacudida. ¿Cómo se le llama a eso? Avivamiento. Avivamiento. En Estados Unidos hubo un avivamiento muy precioso siglo pasado. Un hombre, abogado de profesión, que era bastante escéptico y que un día tuvo el privilegio de encontrarse con el Señor Jesucristo y conocerlo. Carlos Finney es su nombre. Se le conoce el día de hoy como el apóstol de los avivamientos y se le llamó así por el hecho de que este hombre, donde quiera que llegaba, establecía un avivamiento en las ciudades enteras. Algunos historiadores dicen que si no hubiera sido por el ministerio de este hombre, Estados Unidos hubiera caído en una degradación y probablemente en otra guerra civil. Sin embargo, durante la predicación de este hombre, y usted lo puede leer en cualquier enciclopedia de Estados Unidos, durante aproximadamente 6 o 7 años, en las ciudades no había bailes públicos, no había representaciones teatrales. Las cárceles durante 6 y 7 años quedaron vacías, no había presos en las cárceles. ¿Sabe qué estaba haciendo la iglesia? Estaba haciendo sal y luz de este mundo. Estaba impactando a sus contemporáneos, estaba impactando a las colonias, estaba impactando los vecindarios. La gente, ¿sí?, los peores pecadores, la gente que se la pasaba embriagando ahí en las tabernas, ¿verdad?, prefería ir a escuchar la palabra de Dios. Y de pronto las tabernas, los prostíbulos y todos estos tipos de distracciones empezaron a cerrarse. ¿Qué pasó? Dios estaba derramando, Dios estaba visitando toda una nación, toda una ciudad. La gente prefería escuchar la palabra de Dios. Había eventos preciosísimos. Niños de 4 o 5 años le pedían a sus padres adultos, queremos ir a oír al predicador. ¿Y cuándo has visto que un niño de 4 y 5 años pida ir a oír al predicador? El Espíritu Santo de Dios estaba derramando. El Espíritu de Dios se estaba moviendo en medio de esa generación, ¿sí? Y ese era el tema principal en las ciudades. Llegabas a la ciudad y no era el negocio, no era a dónde va a jugar el fútbol, no era a qué equipo va a ganar. ¿Sabes cuál era el tema de las ciudades cuando llegabas y platicabas con una familia? Cristo, la palabra, el evangelio, cómo conquistar, cómo ganar otras ciudades, cómo ir y mandar misioneros. Era el tema de las... Difícilmente en estos años tú podías llegar a un pueblo y encontrarte gente que fuera impía. ¿Sabes qué hacían los impíos en estas ciudades? Emigraban a otros lugares, no se sentían a gusto. Estaba poblado de gente piadosa y ¿sabes qué? La gente que no se sentía a gusto empezaba a emigrar a otros estados. Había presencia de la palabra de Dios, había presencia del Espíritu Santo. Se estima aproximadamente que por año Carlos Finney ganó 100,000 almas para Jesucristo, y no con una acepta a Cristo en el corazón, o sea, almas bien ganadas. Y se estima en su ministerio que el 80% de esas personas permaneció fiel hasta el final. O sea que no era como estos avivamientos que hoy vemos, ¿no? Que 200,000 personas aceptan a Cristo y a la mitad de la semana nadie ya hizo nada con Cristo, ¿no? 80% de las conversiones de Carlos Finney permanecieron fieles hasta el final. En una ocasión, si usted ha leído la biografía de Carlos Finney, recién casado él con su mujer, fue invitado para ir a predicar a un lugar, un pueblo, durante 2 días. Después de la boda tenía él pues 2 días de casado y fue invitado a predicar. Se fue al pueblo. Su propósito era doble: ir a predicar en ese lugar y también buscar una residencia, una casa para alquilarla y para poder regresar por su esposa. El señor no pudo regresar durante 6 meses. ¿Qué le parece? Ahora sí que se olvidó de la esposa y de todo. 6 meses no pudo regresar. Empezó a predicar. Particularmente Dios le dio un mensaje a Carlos Finney un día. Empezó a ver la depravación, empezó a ver a los borrachos en las tabernas y en los centros, ¿verdad?, de bebidas y todo esto, y se enardeció su corazón y vio la ciudad muy perdida y empezó a predicar un mensaje muy particular. Predicó un mensaje que se llamó Sodoma. Y empezó a hablar de un hombre que se llamaba Lot, el justo Lot que salió de Sodoma, y empezó a hablarle a la gente y a predicarles. Y de pronto toda la gente se quedó callada y se le quedaba viendo impávida. Y él no sabía lo que estaba pasando. Aquella localidad le apodaban Sodoma,
Y el único hombre cristiano que había ahí era un anciano que se pasaba la vida predicándoles y le apodaban Lot. ¿Sabe qué pasó? Se desató un avivamiento en ese momento. La gente empezó a escuchar, las tabernas fueron cerradas, los dueños de negocios de bebidas las cerraron y las abrieron para que fueran reuniones públicas del cristianismo y de la palabra de Dios. Durante 6 meses, ininterrumpidamente, este hombre no dejaba de predicar todos los días, y ya por ahí un día se acordó que tenía esposa y que estaba casado, y se fue por la esposa y se regresó. Avivamiento, avivamiento, dar viveza. El interés de las personas crecía, el respeto por la palabra de Dios, un sentimiento de temor de Dios los invadió, muchas citas personales del predicador, una gran convicción por sus pecados. La gente empezaba a confesar espontáneamente en las reuniones sus pecados. Le decían al predicador cómo poder ayudarlos para librar su vida de la ira venidera. El predicador no pudo salir de aquel lugar. Pero quiero decirte que para que haya avivamiento, tiene que haber un avivamiento personal primeramente. Para que haya avivamiento, tiene que haber conversiones reales y permanentes. Conversiones muy sólidas, conversiones verdaderas, con lo que dice la palabra de Dios, no con sentimientos, no con ideas, no con supersticiones como la gente piensa el día de hoy. Conversiones verdaderas. Carlos Finney, el apóstol de los avivamientos, decía, un avivamiento no es sino un nuevo comienzo a la obediencia a Dios. Te lo repito, avivamiento es un nuevo comienzo a la obediencia a Dios. Qué tremendo es pensar en un avivamiento. Es tan tremendo que con tan solo una persona que esté dispuesta a obedecer a Dios con todo y su conversión sea real, sea profunda, sea verdadera, que inmediatamente todas esas personas a su alrededor van a comenzar a ser afectadas. Avivamiento personal se traduce en un carbón encendido, que de pronto tú lo empiezas a meter con otros carbones apagados y naturalmente eso se empieza a incendiar. Una persona puede incendiar un gran bosque. Una persona llena del Espíritu Santo, con un avivamiento personal, puede trastornar y afectar todo a su alrededor. ¿Y qué diremos si no es una persona, sino es un grupo de personas que tienen esa experiencia por vida y que tienen esa vivencia como forma y norma de su estándar cristiano? El avivamiento será más duradero. Que hablar de una iglesia que está dispuesta a pagar el precio para estar avivada y dispuesta y comenzar una nueva búsqueda, una nueva obediencia a Dios. Avivamiento es cuando te das cuenta que las cosas no están como deben de estar. Avivamiento implica, ¿verdad? Como dijo David ahí en su salmo, ¿verdad? Mi alma está angustiada, vivifícame. ¿Por qué estaba angustiado? Pues por ver el estándar cristiano que no era el que debía de ser. Y yo no sé si ya abriste los ojos y ya te diste cuenta, pero el día de hoy el cristianismo no es nada, para nada lo que debe de ser. El cristianismo que tú vives, el cristianismo que tú ves allá afuera, ¿sí? No se asemeja en nada a lo que dice la Biblia, a lo que en otros avivamientos se dieron y a lo que debería de ser la experiencia normal cristiana. Pero son pocos los que claman y dicen, Señor, mi alma está abatida, vivifícame. Son pocos los que dicen, Señor, el cristianismo que estamos viviendo no es convincente, no somos la sal, no estamos afectando a nadie, realmente no está pasando nada a nuestro alrededor. Tú compara lo que dice la Biblia y compara estos testimonios con lo que tú vives aquí alrededor. Pues más bien la gente aquí ya está acostumbrada, piensa que su cristianismo es llegar, sentarse, ¿no? Escuchar cantos, sentir aquí muy bonito como una terapia, ¿verdad? Como ir al psicólogo, y después salirte y bueno, ya vivo mi mundo y mi cristianismo es de 4 paredes. No así la Biblia. Mi alma está angustiada, mi alma está afligida, ¿por qué? Porque ciertamente se necesita de una restauración. ¿Qué es el avivamiento? Un nuevo comienzo a la obediencia. Cuando se siente un sequedal, cuando se siente una sequía espiritual. Y es ahí entonces cuando dice el apóstol Finney, un nuevo comienzo a la obediencia a Dios. Se necesita dar viveza, se necesita un nuevo comienzo de vivir algo distinto. Muchos piensan que tener un avivamiento es tener 5,000, 7,000 personas metidas en un auditorio, pero pues eso no es avivamiento. Si el propósito simplemente fuera llenar lugares, pues el Motagua o el Olimpia tiene un gran avivamiento porque llenan los estadios, ¿sí? O sea, eso no es avivamiento. La gente piensa, ay, somos 5,000, somos 7,000. No, pues olvídate.
Un club de Rotarios te llena más gente a veces. O sea, son los números. La gente piensa que avivamiento es un gran grupo musical, donde la gente está en un éxtasis casi místico y religioso, y donde está sintiendo muchas experiencias bonitas y visiones, y la gente cayéndose. Pero hay una gran falta de temor de Dios, una falta de conciencia de lo eterno, una conciencia del Dios viviente, ausencia de convicciones de pecado verdaderas, ausencia de arrepentimiento profundo, así como lo vivimos en la Biblia, así como con Juan el Bautista, que predicaba y la gente daba cuenta pública de sus pecados, así como en el avivamiento de Finney, así como lo vemos en el libro de Éfeso, que la gente era sacudida, la gente era fuertemente afectada en sus pecados, que la gente preguntaba, ¿qué haremos? Que la gente estaba cierta de que la presencia de Dios y que había una oportunidad de parte de Dios visitando ese lugar. Hay mucha gente, hay lindas alabanzas, mucha música, emociones, pero no hay presencia de Dios. No hay una palabra viva, no hay una palabra franca y directa que esté traspasando los corazones. No hay un mensaje claro y franco que nos invite a la santidad y al temor de Dios. Y si no hay eso, quiero decirte algo, no hay avivamiento. Todos los avivamientos en la historia y en la Biblia fueron caracterizados por esas características: temor de Dios, conciencia del Dios eterno, arrepentimiento, santidad, conversión, radicalidad, consagración a Dios. La palabra avivamiento en un diccionario secular significa dar viveza, significa animar, significa acalorar. Si tomáramos la figura del fuego, significa arder intensamente. Eso es avivamiento. Y eso es nada menos y nada más lo que estamos necesitando nosotros, primeramente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal. Cuando hay avivamiento, el fuego cada vez se hace mayor. Ese fuego empieza a incendiarlo todo. Cuando alguien tiene un avivamiento personal, no hay cosa que te quite la mentalidad y el fervor por Cristo. No hay circunstancia que te detenga. No hay circunstancia que te apague. Las muchas aguas, dice la Escritura, no podrán ahogar. Avivamiento, un fuego que va en aumento, un fuego que no se detiene. Y yo quisiera preguntarte si esa es tu experiencia. Si esa es tu vivencia, si esa es tu experiencia, entonces tú tienes un avivamiento. Pero si esa no es tu experiencia, tú lo que estás viviendo más bien es un estancamiento, estás viviendo una gran tibieza, estás viviendo una apatía y estás viviendo un apagamiento. De ahí que sea necesario que tu oración sea vivifícame. De ahí que Dios quiere empezar con vidas, con muchos o con pocos, cantábamos al principio. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios va a traer ese avivamiento tan anhelado contigo o sin ti. Para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y con unos pocos Dios lo puede hacer. Pero basta que se decidan. Y esos fuegos, esos pocos, encender una llama para Dios. Hay personas aquí que son la minoría, contados con los dedos, pero que Dios ha puesto un fuego muy precioso para darse, para arder por Cristo, para consumirse con pasión. La Biblia te dice no lo descuides. La Biblia te dice no descuides ese fuego, ese don, ese sentimiento que Dios ha puesto en ti para darte, para gastarte, para hacer la obra de Cristo. El propósito es que tú tengas una vida llena, una vida plena, una vida constante. Y no que des luz una semana o 6 meses y al rato ya estés todo deprimido. Y un día te sientes muy bien y muy espiritual y a la semana siguiente ya estás deprimido porque no sabes ni qué pasó. Esa gente no sirve en el reino, se lo digo sinceramente. Si tú piensas que el cristianismo es venir aquí y sentarte y casi numerar tu banca y decir, yo ya tengo mi membresía aquí en la iglesia y ya hasta tengo mi lugar apartado, estás muy equivocado. Si tú piensas que cristianismo es llegar, sentarte, pararte, alabar, leer, callarte e irte, déjame decirte que estás perdido. Nada de eso tiene que ver con el cristianismo. Cristianismo es sinónimo de estar avivado. Cristianismo es sinónimo de tener un avivamiento y comienza en una nueva obediencia hacia Dios. Todo lo contrario es contrario al cristianismo. El que no tiene eso, para que usted me entienda mejor, no es cristiano. O tú te consumes en amor y en consagración, o simplemente no tienes parte con Dios. La vida del cristiano, dice la Escritura, es como la luz del justo y la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Esa es la experiencia normal del cristiano. Esa es tu vida.
El cristianismo es algo positivo, no es algo negativo. No es estar esquizofrénico y estar expulgándome todo el día que no quiero pecar y no quiero caer. No, el cristiano tiene que ver con ir, con avanzar, con conquistar. El cristianismo tiene que ver con establecer el reino. Cantábamos hace un rato, venga tu reino. Mucha gente no sabe qué es eso. Mucha gente piensa que es atar y desatar aquí en la cabeza como si fuera una sugestión. No, es una vida práctica. El cristianismo es hacia adelante, no es defensivo. Hay gente que cómo se cuida en su vida casi para que no le pase la mosca y no lo tiente, porque le tienta todo. Le tienta a la esposa, le tienta el pecado allá afuera, le tienta el jefe en el trabajo, todo es una tentación. O sea, a este tipo de personas hay que ponerles una burbuja y encerrarlos, porque si no, les haces así y su cristianismo de azúcar se derrite. Necesitamos un nuevo comienzo. Necesitamos una manera distinta de ver las cosas y de vivir el cristianismo. La luz del justo es como la luz de la aurora. Yo le preguntaría a los presentes, ¿cuánto ha crecido usted este último mes? ¿Cuánto ha crecido usted este último mes? El verdadero cristianismo y el verdadero avivamiento implica crecimiento. ¿Y cuánto ha madurado usted? Siempre con tus mismos problemas, siempre con tus mismas tentaciones, siempre con los mismos tropiezos. Déjeme decirle algo, usted está echando a perder la obra de Dios. Usted es de las personas que está estancando y que por eso no puede venir el avivamiento tan deseado que se necesita en este país, en esta iglesia, en este mundo, en tu sociedad. Eres de los que hace que el lugar del Señor esté desierto y árido. La vida del cristiano es aumento. ¿Cuánto has madurado? Tú podrás ver la vida de cualquier cristiano avivado. Cada vez lo ves más lleno de conocimiento. De conocimiento de la Escritura, obviamente. ¿Por qué? Porque vive apegado a la palabra. Vive creciendo en sus virtudes. Vive creciendo en la fe. Vive creciendo en la gracia. Cada vez lo vas a ver más valiente, más arrojado, más atrevido para hacer cosas para Dios. Cada vez lo vas a ver que sin que nadie le diga, es más valiente para emprender retos personales. Cada vez crece en su celo por Dios. Cada vez crece en su conocimiento. Cada vez tiene más carga por los perdidos. Cada vez lo ves interceder con oraciones quebrantadas, derramando lágrimas inclusive por aquellos que están perdidos. Déjame decirte que si esa no es tu experiencia y te estoy hablando en lengua extraña, pues no eres cristiano. Ya te equivocaste, ¿no? Pensaste que pues esto era una especie de club, pensaste que era el entretenimiento dominical, pero nada de eso tiene que ver con el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con extender el reino de Dios, con estar avivado, con extender el fuego. Avivamiento. Y todo cristiano es llamado a tener un avivamiento personal en su vida. Y todo cristiano es llamado a extender esa llama. ¿Y sabes por qué el cristianismo se extendió tan solamente en los primeros 3 siglos? Porque todos y cada uno de ellos llevaban una llama metida en su corazón. Y donde los ponías, encendían todo a su alrededor. Sí, la ama de casa, el campesino, el pescador, el profesionista, el de alta sociedad, el de gobierno, los ponías en un lugar. ¿Y sabes qué hacían? Lo incendiaban todo. Y tan solamente en tres siglos llenaron todo el mundo conocido. Hasta el día de hoy. ¿Qué había? Una llama metida en sus corazones. Cierta ocasión, Dios le habló a una jovencita, un testimonio muy impactante. Una joven en Argentina que escuchaba la palabra y que se convirtió a Dios. Ella claramente sintió el llamado de parte de Dios, sintió que Dios le habló a ella en lo personal y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me sirvas de esta y de esta manera. La muchacha se impactó mucho con el llamado de Dios. Ella sabía que Dios le estaba llamando a su servicio, que quería que ella le entregara su vida, se la consagrara. La mujer argumentó en ese momento a Dios, Señor, déjame primero terminar mi carrera. Y ya una vez que yo termine mi carrera voy a estar mejor preparada y te voy a servir. La mujer terminó su carrera. Vino el llamado de Dios a su vida. Sírveme, le dijo a esa mujer. La mujer argumentó a Dios, Señor, me gustaría casarme. Y una vez casada, pues servirte con mi marido. Déjame casarme. Permíteme que yo establezca mi familia y una vez con mi familia, todos te vamos a servir.
La mujer se casó. Y vino una vez más la voz de Dios diciéndole, sírveme. La mujer le dijo, Señor, tengo hijos y necesitan de mí, los tengo que criar. Permíteme que mis hijos crezcan. Permíteme que mis hijos, pues de alguna manera puedan ser educados y yo los pueda guiar y entonces yo te voy a servir, ya que ellos estén grandes. Más tarde vino la voz de Dios. La mujer, siendo ya de una edad muy avanzada, le dijo, Señor, no hay quien cuide a mis nietos. Permíteme cuidarlos, permíteme servirlos, permíteme amarlos. Déjeme comentarle algo. Esta mujer un día recibió la visita de un predicador conocido. El predicador se encontraba en Argentina por alguna circunstancia. Y de pronto ese predicador, que no conocía a la mujer, simplemente recibió una dirección de parte de Dios. Ve y toca aquella puerta. Y yo te voy a decir lo que le vas a decir a una mujer que va a salir en ese momento. El hombre tocó la puerta, no sabía qué estaba pasando, el predicador, y de pronto sale una anciana. Habían pasado muchos años. Y de pronto el predicador le dice, así te dice el Espíritu Santo, mujer, me eres responsable por más de 50,000 almas. Y la mujer murió. Murió. Y usted se puede preguntar el día de hoy, ¿en dónde está? Todo lo que Dios quería hacer a través de esa mujer se echó a perder porque no estuvo dispuesta a pagar el precio, porque no estuvo dispuesta a oír la voz de Dios. Y ha de haber sido muy impactante el mensaje, muy sencillo. El predicador le dijo, el Espíritu de Dios te dice así, mujer, me eres responsable por tantas almas que se perdieron por tu culpa. ¿Ha oído usted la voz de Dios que te dice, sígueme? ¿Has oído el llamado de Cristo en un mensaje, en una predicación que te dice, sírveme? ¿Y le estás dando largas? ¿Qué pretexto le has puesto? ¿Qué pretexto tienes para no estar avivado el día de hoy? Porque déjame decirte algo, yo no sé si tú estás conforme, yo no lo estoy. Yo no sé si tú estás conforme cómo se vive aquí en Honduras y que la gente camina en su pecado rampante y que la gente vive un cristianismo de quinta o de octava o ya no sabemos si de quinta o de octava y que esto no es cristianismo y que se necesita toda una reforma para que se empiece a vivir algo distinto aquí en este país, en tu propia vida. Yo no sé si estás a gusto con tu propia vida, yo no sé si estás a gusto con lo que hace esta iglesia, pero yo creo que esta iglesia no está haciendo nada si no hay avivamientos verdaderos personales. Es mínimo lo que se puede hacer. La gente aquí se ufana de que hay tantas iglesias y tantos miles. Pues si hubiera muchos cristianos, este país ya estuviera evangelizado, fíjate. Pero ciertamente no, yo lo veo cada vez más perdido. Y yo veo a la gente más materializada, yo veo a la gente más enfrascada en estar pidiendo dinero que en estar pensando en cómo ganar almas, fíjate. O sea que el evangelio tampoco está. Se necesita un avivamiento. Pero se necesita que todo esto empiece en tu propia vida. ¿Has oído la voz de Dios? ¿Cuáles han sido tus pretextos? Mis hijos, mi esposo, no tengo tiempo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Cuando la sal pierde su sabor, para nada sirve sino para ser hollada, pisoteada por los hombres y después echada al fuego. La vida cristiana implica crecimiento. La vida cristiana implica ir en aumento. En una ocasión, cierto joven, predicador también, todavía vive, por cierto, 23 años, jovencito, fue invitado a dar una serie de estudios bíblicos a una denominación donde un hombre maduro, un hombre preparado y con mucho tiempo de experiencia en el ministerio, llevaba predicando en su congregación, 40 años llevaba ahí. Invitó a este jovencito de 23, que le llamaba la atención su forma de predicar, y este hombre llegó, empezó a predicar, empezó a abrir la boca, la gente empezó a oírlo con mucha atención, la gente empezó a cambiar la atmósfera en aquel lugar, la gente empezó a llorar con sus mensajes, la gente empezaba a ser tocada, transformada, la gente pedía muchas citas personales con aquel joven predicador, la gente empezó a dejar sus pecados, pecados horribles, pecados escandalosos, gente que estaba sirviendo ahí dentro de esa iglesia confesando maldades gigantescas y de pronto queriendo cambiar y trastornando toda su vida, arrepentidos.
De pronto el pastor se quedaba pensando y decía, ¿por qué este joven de 23 años? Yo llevo aquí 40 años trabajando con esta gente y nunca he visto algo parecido. Nunca había yo presenciado una reunión semejante. Oraba, se preguntaba a sí mismo este hombre. Un día no se aguantó y va con aquel jovencito y le dice, oye, yo llevo 40 años predicando aquí. Nunca había visto una reacción de este tipo. Nunca había visto que algo así estuviera sucediendo en una iglesia entre nosotros. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú sí y yo no? El joven le respondió y le dijo, tú tienes 40 años de ministerio, yo tengo 23 años. ¿Por qué me preguntas? Muy sencillo, le dijo. Tú has visto que desde que yo llegué aquí, no he dejado de estar intercediendo con lágrimas por cada uno de tus congregantes. No he dejado de estar en noches y vigilias ayunando y orando por la congregación para que venga un despertamiento. Tú has visto que no he dejado de atender a una de cada uno de ellos, de las personas, para atender a cada una de sus necesidades. ¿En qué se traduce esa vida? Avivamiento. Hay un precio que pagar. Avivamiento. Y no creas que nada más de predicadores. Conozco señoras, amas de casa, ¿sí?, que son expertas para ganar almas, que nada más abren su boca con 2, 3 palabras llenas de sabiduría, y ¿sabes qué? La gente se convierte. Conozco gente llena de compasión en su corazón, que a veces lo único que hacían con nosotros los predicadores, una mujer, recuerdo de ella, oye, ¿sabes qué? Abrí la oportunidad en una cárcel, están 80 y pico de presos ahí reunidos, nada más hace falta que vayas y les prediques. ¿Y quién abrió la puerta? No, pues mira, yo estuve hablando, yo abrí puertas aquí para que tú vayas y prediques. Oye, aquí hay un lugar, mira, ve y predica porque yo ya abrí toda la oportunidad. Aquí hubo damnificados y esto, y ¿sabes qué? Fui y enfrenté y hablé y tengo 2 helicópteros para que llevemos ayuda. ¿Sí? Señora, no teóloga, no profesionista, pero llena en su corazón de compasión. ¿Y sabes quién le abría las puertas? Dios. Dios. Ama de casa. Sencilla. ¿Sabes qué tenía esa mujer? Una llama metida en su corazón. Por los perdidos, por los pobres, por los que estaban en la cárcel. Un avivamiento personal. Si lo contrastamos con tu vida, ¿tienes un avivamiento o tienes un apagamiento? ¿Por qué otros sí y no? Yo. Luego mucha gente me dice, ¿y por qué al otro Dios sí lo usa y a mí no? Porque el otro paga un precio y tú no. Nada más por eso. Porque el otro sí obedece y se da. Hay quienes dan. Y yo no dudo que aquí muchos den. Pero avivamiento es darte. Y hay una gran diferencia entre dar y darte. El avivamiento es darse a sí mismo. Y es curioso porque pues aquí todo el mundo ha recibido la misma enseñanza. Es curioso que en unos produce un efecto y en otros no. Es curioso que en unos tiene un efecto y en otros totalmente distinto. Son las mismas enseñanzas, son los mismos cultos para todos, son las mismas predicaciones. ¿Por qué en unos produce esa vida y en otros indiferencia? Muchos se sienten tan satisfechos con venir y acrecentar su acervo cultural porque hoy entendiste algo nuevo, porque una predicación te llamó la atención, porque la del rock se te hizo muy interesante y tu intelecto salió gratificado. Pero quiero decirte algo, nada de eso es cristianismo. Y si tú no tienes eso que te estoy diciendo, estás seco. Si tú no tienes esa llama metida en tu corazón de lo que te estoy hablando, o sea, tú estás muy lejos del cristianismo. ¿Qué necesitas? Un nuevo comienzo a la obediencia de la palabra de Dios. Hay diferentes aspectos en un avivamiento. Menciono 3 muy sencillos. Segunda de Timoteo, por favor, el pasaje. 3 aspectos muy sencillos de lo que implica el avivamiento. Por lo cual te aconsejo que avives, aprendas esa palabra, el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y qué palabra tan preciosa? Es un fuego metido. Por la imposición de mis manos, le decía Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de, y aquí está la traducción del avivamiento, poder, amor y dominio propio. Poder, dunamis en griego. ¿Qué implica?
No implica un poder que seas un mago y que hagas lo que se te dé la gana. O sea, hay gente que en su misticismo piensa que el poder de Dios es tipo como Simón el mago. Quiero poder como si fuera Dios tu juguete y como si fuera la lámpara de Aladino para estar retribuyendo tus inquietudes, ¿verdad? O tus experiencias muy particulares. Hay gente que piensa que el poder es algo así ambiguo. Es un poder que Dios te da para hacer lo que se te da la gana. Discúlpeme, no es un poder para hacer lo que se le da la gana. En primer lugar, es un poder para ganar almas. Poder de Dios para meter, ¿sí?, a la gente a la eternidad. Poder para ver conversiones reales. Predicas y no se te convierten ni las moscas, ¿no? Pues ahí hace falta poder. Poder de Dios. ¿Qué poder habría en esos predicadores, en esos ejemplos que te pongo, en el ama de casa, ¿no? Oye, con unas cuantas palabras, de pronto el corazón de toda una vida es transformado y vuelto a la luz. Ha de haber un poder muy grande, ¿no? Que de pronto la prostituta abandona la prostitución y decide vivir una vida decente. ¿Sabes cómo se llama eso? Poder. Que de pronto el pornógrafo, el drogadicto dice, hasta aquí, mi vida con Cristo, quiero todo con Cristo. ¿Sabes cómo se llama eso? Poder. ¿Sí? Que el avaro de pronto lo ves siendo dadivoso. Que el adúltero de pronto lo ves pidiéndole perdón a su mujer y llevando una vida honesta. ¿Cómo se llama eso? ¿Sabes qué? Eso yo no lo veo en ningún lado, excepto en la Biblia y en el verdadero cristianismo. Ni en la religión no se ve, porque se disfrazan y se maquillan, dejan sus pecados escandalosos y siguen con otros del corazón. O sea que puros hipócritas se hacen 2 veces más hijos del infierno. Pero poder del que habla la Biblia te habla de cambios reales, cambios radicales, nuevos nacimientos verdaderos. Quiero decirte algo, hubo un avivamiento muy precioso en Escocia, y tú lo puedes leer, por ahí anda el artículo, y te lo podemos facilitar después. Un hombre que tenía mucho tiempo, de cristiano supuestamente, decía él, y bueno, pues veía su comunidad, la veía tan perdida, donde quiera que pasaba, borrachos, prostitutas, rameras, gente que era blasfema de Dios, ateos, y bueno, pues se iba a su cristianismo, a su iglesia, regresaba. Sin embargo, un día el Espíritu Santo lo toca y le hace ver la realidad del mundo en que lo rodeaba. Le hace ver la realidad de su iglesia muerta y seca, tradicionalista y que no tenía ningún fin para los perdidos. Y el hombre empieza a darse cuenta que no tenía fruto. Se empieza a dar cuenta que su cristianismo no servía para nada y no afectaba a nadie. ¿Y sabes qué? Un día, en su angustia, en su quebranto, lleno del Espíritu, tocado por Dios, sí se puso de rodillas ese hombre. ¿Y sabes qué le oró a Dios? Señor, le dijo, y levantó sus manos, dame Escocia, que era el lugar donde vivía, o me muero. Corazones valientes. Así como le dijo Raquel un día a Jacob, dame hijos, o prefiero morirme, porque no tenía hijos. O sea, no se resignaba. No se resignaba a seguir viviendo en su vida igual. No se resignaba a seguir una semana con su cristianismo mediocre, ¿sí me entiendes? No se resignaba a seguir viendo a su ciudad y a su país hundiéndose en el vicio y en la maldad y en la corrupción, como es tu país. ¿Y sabes qué dijo? Haz algo con mi vida, transfórmame, dame Escocia, Señor. Déjame ver un avivamiento aquí, ¿sí? Y si no, pues mejor me muero, porque entonces no tiene sentido mi cristianismo. Si no vas a afectar a los demás a través de mi vida. ¿Para qué te sirve traer una Biblia debajo del brazo ahí en el bus? Dios le bendiga, bendiciones, bendiciones. Ridículo te ves. Ridículo. ¿En qué afectas a los demás? ¿Qué has hecho por tu país? ¿De qué se ha beneficiado Honduras de tus largos cursos de teología? ¿De qué se ha beneficiado Honduras, verdad? De tus conciertos con Marcos Witt, sintiendo bien bonito y cayéndote al piso. ¿De qué se ha beneficiado Honduras? ¿De qué se ha beneficiado Honduras de tus largas oraciones de fariseo? ¿Te digo de qué? De nada. Avivamientos reales. Una llama, un fuego que hace falta metido en tu corazón y en medio de todos nosotros. Y si te soy honesto, yo no estoy satisfecho ni con mi vida, ni con la iglesia. Ya, te soy bien franco. No estoy a gusto de verte aquí sentado como un fósil. No estoy a gusto de verte sentado aquí como un número más.
O te avivas, o como ese hombre, mira Señor, úsame, o mejor quítame, porque ¿para qué inutilizo la tierra? De plano. Reta a Dios en el buen sentido. No de que le andes demandando egoísmo, Señor, te reto, dame un coche, dame una casa, Señor, prospérame. No, 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 este tipo de retos. Úsame, Señor, que no sea inútil. Y si no, quítame de aquí. Ya, ¿para qué inutilizo la tierra? Avivamientos reales. Presencia de Dios en mi vida. Gente aquí que se anda deprimiendo cada semana. Pequé, pastor, que tu conciencia te atormenta, casi di 5 centavos. Pequé por dar 5 centavos. Por favor, hombre. Ya. Necesitas vivir un cristianismo distinto, algo nuevo. No, yo me siento muy mal porque yo sé que no le estoy dando al Señor lo que le debía de dar. Pues ya, hombre. ¿Y cuándo vas a empezar? Como la anciana cuando te toca otro predicador y te diga, te vas a ir al infierno porque nunca serviste a Dios y siempre andabas con tus depresiones. Ese día vas a entender. Avivamiento. Un nuevo comienzo a la voluntad y a la obediencia a Dios. Ese hombre oró con fe. No oró como un día como tú, Señor, oh sí, Padre Celestial, yo te pido, Señor, que nos des un avivamiento, sí, Señor, salva Honduras, China, México y de paso todo el mundo. No, no hacía ese tipo de oraciones. Eran oraciones muy realistas, eran oraciones muy comprometidas con su gente, eran oraciones muy comprometidas con su nación. Es un clamor de adentro del corazón, úsame, Señor, ya no aguanto mi vida, ya no quiero seguir una semana así. ¿Has tenido ese corazón? ¿Has tenido esa angustia, ese celo? ¿Ha habido ese grito dentro de ti? Y si no, quiero decirte que ni a cristiano llegas. Estás perdido. El reino de los cielos no consiste en palabras, dice la Escritura, sino en poder. Poder real. Poder. ¿Hay poder en ti? ¿Hay poder cuando predicas? ¿La gente es afectada con tus mensajes? A lo mejor no digo que lloren, ni que se arrepientan, ni se pongan de rodillas ahí enfrente de ti, pero ¿son afectados por tus palabras? ¿Tienen un efecto profundo en sus corazones? ¿El Espíritu Santo respalda esas palabras? Si te toparas con un endemoniado, ¿tienes el poder para ayudarlo y hacerlo libre? ¿Hay poder en ti? Estamos hablando de algo práctico, amor práctico por la gente. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder ayudar a la gente, pues. ¿Sí? O irías corriendo por el pastor. ¡Pastor! Vaya ahí porque está fea la cosa. ¿Sí? Porque no sirves para nada. ¡Poder! ¿Sí? ¿Pero eso sí? ¡No! Hace falta el poder del libro de los Hechos. Es que ya no hay milagros. ¿Y para qué carambas Dios te va a dar milagros a ti? Si no haces nada, ¿te la pasas sentado? ¿Para qué te da Dios a ti poder? Es que no hay poder de sanidad, pero ¿para qué carambas Dios te da un don de sanidad si nunca visitas un hospital? Si nunca visitas a un enfermo. ¿Para qué? Para que llegues a la iglesia adornado con tus coronas aquí. Yo tengo todos los dones, hermano. ¿No? Métete a un hospital y vas a ver si no te dan ganas de pedirle a Dios, Señor, úsame para sanar a esta señora. Métete ahí a ver cómo la gente se muere en su cáncer. Y vas a ver que lloras de impotencia. Y lo único que te lleva a reconocer ahí, Señor, ojalá derramaras tu gracia para orar por esta mujer y que se levante. Y entonces vienen los dones del Espíritu. Y entonces viene la gracia. Y tópate con un endemoniado y velo sufrir. Y vas a ver si tu corazón no se carga para interceder y ayunar por él hasta que lo veas libre. Nada más que los dones y el poder no se derraman ahí en tu silla sentado. Ni abajo de un escritorio, ¿sí? Ni en tu cama tirado viendo las telenovelas ni al Motagua. No, no viene así el poder, fíjate. Señor te reprenda si tú eres así. Poder. ¿Hay poder en ti? ¿Por lo menos tienes hambre de ese poder? ¿Poder para hacer milagros? Por supuesto. ¿Se los has pedido a Dios? Y no viene por una razón. Porque no tienes amor de Dios en tu corazón, como le dijo Jesús a los fariseos. Porque si tuvieras amor ya te hubieras estado clamando por ese tipo de situaciones. Ya estuvieras pidiéndole a Dios que te usara ahí en el hospital, en la cárcel, ahí con el mendigo, con el gadareno, con el endemoniado. ¿Y sabes qué? Dios responde a un corazón lleno de amor. Claro que sí te respondería Dios. Pues si el primer interesado es Él, fíjate. No tendrás tú más compasión que Dios, ¿verdad? Él es el primer interesado. Pero hay un precio que pagar. Un poder para afectar a los pecadores, convencerlos, afectarlos.
En cierta ocasión, Carlos Finney, este predicador del cual le hablo de Estados Unidos, llegó a una fábrica, la gente era muy ligera, burlona. Llegó el predicador con un semblante sobrio, serio, amable. Por ahí empezaron a cuchichear, empezaron a burlarse de él. Particularmente una mujer que estaba hilando las telas empezó a burlarse de él. El predicador se acercó pausadamente con sus pasos y se le quedó mirando, muy serio, pero lleno de compasión. La mujer se puso nerviosa. La mujer empezó ahí a enredarse la tela, se empezó a regar las agujas, se le rompió la aguja. La mujer irrumpió en llanto, no sabía ni por qué. De pronto toda la gente estaba conmovida, no sabían ni por qué estaban llorando. De pronto sale el dueño de la fábrica, para las labores y dicen: señor Finney, por favor, háblenos. Es más importante hoy parar las labores de este lugar y que usted nos hable de la vida eterna. Poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo. ¿Has tratado con gente que nada más el simple hecho de tratar con ella te causa respeto? ¿Sí? Qué tremendo es el poder de Dios. Una ocasión, un amigo, una persona, cuya mujer no era convertida, impíísima la mujer, pero qué tremendo era convivir con su esposo cristiano y que además vivía en un avivamiento personal. Llegó un momento donde la mujer no se aguantó y un día se suelta llorando en la noche. ¿Y sabe qué le dijo a su esposo? Me siento incómoda estar aquí, acostada contigo. Me siento mal. Tu vida todos los días me reprende. Tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de convivir. Me siento mal, me redargulles el simple hecho de verte. Me hace sentir mal en mi vida. Poder de Dios. Un avivamiento personal. En una fogata, en un bosque en la noche, alumbra, es agradable, produce luz, produce calor. Dios ha encendido una pequeña antorcha en medio de nosotros, quizá con los pocos. Dios quiere hacerlo más grande. Solo hay quienes quieren pagar el precio y hay quienes solamente quieren recibir. Donde hay avivamiento, hay poder. ¿Amén? Poder. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Ten un avivamiento personal. Cárgate por las almas. Ama, paga el precio. Y vas a ver ese poder de Dios también en tu vida, que Dios te lo quiere dar a ti también. Y vas a ver que es muy real. Porque lo he visto en mi propia vida, porque lo he experimentado, pero ese mismo poder es el mismo que Dios te quiere transmitir a ti a través de su Espíritu. Poder, amor. El avivamiento conlleva amor. ¿Amor de cuál? Amor del meloso, de puros abrazos. Dios le bendiga, hermano. Superficial, no, esa clase de amor no sirve. El amor que son decisiones y que me llevan a amar hasta el final. Amor práctico. Usted ve al día de hoy, está muy de moda los congresos de milagros, ¿no? Hasta luego ya se los apartan y se los anuncian. Evangelista fulano de tal, va a haber milagros y se los anticipan. Ya para que de una vez haga su apartado, ¿no? Casi casi. En Estados Unidos es muy común llegar y usted ve las reuniones, los congresos, reuniones de milagros y muchas cosas, y a veces son pura charlatanería. Y quiero decirte algo, hay un milagro que no se puede imitar, uno, se llama amor. Un milagro que no se puede imitar, un milagro que es único, pero que ese amor se traduce en hechos prácticos, no en una idealización, no solamente en conceptos y en palabras, hechos prácticos. El amor práctico exige llevarlo y expresarlo. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? Bueno, vemos un evento muy bonito, que de pronto dice la Escritura que llegaron a la fiesta de Pentecostés los judíos que radicaban en todas las partes del mundo. Llegaron de Mesopotamia, del Ponto, de Panfilia, de Egipto, de Galacia, de todos lados. Y en esa fiesta, en la más importante, dice la Escritura que Dios llenó del Espíritu Santo a los apóstoles y Pedro se levanta y da un tremendo mensaje ese día. ¿Y sabe qué pasó? Que la gente que estaba ahí oyendo a Pedro, de pronto, no, pues sí, ¿y ustedes mataron al Mesías? Pues sí. Y de pronto dice que quedaron atravesados en su corazón. Le preguntaron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, conviértanse. Pero hubo un efecto tremendo. En su primer sermón se convierte en 5,000 y después se convierte en 3,000, sin contar mujeres y niños. Y bueno, pues estás hablando de nuevos convertidos que allá en las tierras donde estaban, pues no había iglesia. Había entonces en la iglesia de Jerusalén, que eran unos cuantos, acoger a los nuevos hermanos.
Pero pues ¿cómo alimentas a 5,000? ¿Cómo alimentas a 8,000? Y ya súmale con mujeres y niños, pues de la noche a la mañana se te convierte en 15,000. Dales de comer. Dales vivienda. ¿O qué? ¿O que se regresen allá a su lugar donde no hay iglesia y se van a perder? No fue la actitud de la iglesia de Jerusalén. Nosotros nos vamos a hacer responsables de ellos. ¿Quiénes les van a dar de comer? Nosotros. ¿Quiénes los van a alimentar? Nosotros. ¿Quiénes les van a dar vivienda? Nosotros. ¿Cómo? Como sea. Pero nosotros nos hacemos responsables por sus vidas. Porque el avivamiento implica pagar un precio. ¿Y sabes qué hicieron? Tú ya lo has leído. ¿Qué hicieron? Vendieron sus propiedades, vendieron sus casas, vendieron sus terrenos, llegaban con los apóstoles, aquí está, que se utilice para la distribución diaria de todos equitativamente. ¿Sabes por qué? Porque ellos se comprometieron con el avivamiento. O sea, no eran hipócritas. Señor, derrama un avivamiento. Señor, que tu palabra se extienda. Pues sí, el extender la palabra implica esto. Implica mandar gente a predicar, implica gastar dinero, implica gastar viajes, implica llevar ayuda económica a veces a lugares pobres. Y el hipócrita dice, sí, Señor, que venga tu reino. ¿Qué vas a dar para que eso sea cierto? ¿Qué vas a hacer para que venga su reino? ¿Estarías dispuesto a vivir este lado del avivamiento? ¿Estarías dispuesto a pagar este precio? ¿Estarías dispuesto a no dar lo que te sobra, sino dar de ti aún más? ¿Estarías dispuesto a poner tus bienes? ¿Estarías dispuesto a poner tus posesiones? El predicador se volvió loco. ¿Te parece locura? Ciertamente locura para los que se pierden. Poder de Dios para los que se salvan, dice la Escritura. Sí, muy bonito el avivamiento, muy romántico. ¿Estarías dispuesto a pagar este lado del avivamiento? ¿Sí? Un avivamiento se necesita gente. ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo para ir a predicar? ¿Estarías dispuesto a dar tu propia vida? ¿Estarías dispuesta, mujer, a irte de maestra a un ejido, a un evento rural ahí, con la gente que no sabe ni hablar tu idioma, evangelizarla, alfabetizarla y gastarte tu vida ahí como misionera? Sí, ¿no? Digo, porque pues no van a llegar ángeles a evangelizar el mundo. O sea, se necesitan personas. Y se necesitan recursos. Y se necesitan dinero. Y se necesita gente que esté dispuesta con un corazón a darse, a gastarse y a decir, aquí está, Señor, venga a tu reino, échale para adelante. Si no, déjame decirte que eres un perfecto hipócrita. Venga a tu reino, pero no, conmigo no se metan. Yo, mi tiempo, mi dinero, aquí, de aquí para allá. ¿Sí? Y a mí no me moleste. Eres un verdadero hipócrita. ¿Sí? Cristo oró y nos enseñó a orar todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado, muy exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino. ¿Y en qué se traduce venga a tu reino? ¿Sí? Que la gente se salve, que la gente se convierta, que el borracho deje la borrachera, que el adúltero regrese con su esposa, ¿verdad? Que los enfermos sean sanados, Señor, que las buenas nuevas del Evangelio sean conocidas, que el país cambie, que la gente cambie, Señor, que vuelva tu rostro hacia nosotros y que no seamos consumidos. ¿Estarías dispuesto a vivir este lado del avivamiento, dar de ti, dar de tus posiciones? No te espantes, tampoco te estoy diciendo que lo vas a vender todo y me lo vas a regalar. Yo no soy un predicador de la prosperidad, pero hay un precio en el avivamiento, de tu tiempo, de tus herencias, de tus ahorros, ¿no? O eres de los que tienen que andar con un látigo ahí como en las sectas de prosperidad, si no diezma y las maldiciones, y si no te tienen que poner una carnada, diezme para que el Señor le dé al 100 por 1. ¿Verdad, varo? Así, te traen con la carnada, y luego das para recibir. No así es la Escritura. ¿Qué implica el avivamiento? Pues implica dar tu tiempo. No solamente dar unas cuantas palabritas, implica dar de tu vida, implica que vas a darlo todo por un alma a veces, y hasta lo imposible, ayunar, orar, tiempo, visitar, dinero si es posible, y si lo necesita, pues a veces se necesitará, y sobre todo gente de escasos recursos, a veces que le pagues el bus para venir a una reunión como esta, buenas obras, tu corazón lleno de misericordia, pues todo eso implica el avivamiento. Amor. Avivamiento es amor. Pero amor de Dios, amor del verdadero. Yo no sé si tú has oído hablar de Elizabeth Elliot. El día de hoy es una mujer anciana, aún vive. Elizabeth Elliot acompañó a su esposo Jim Elliot en una misión cuando fueron a establecer su evangelización o se fueron como misioneros a los indios Aucas del Ecuador. ¿Cuál es la particularidad de los indios Aucas? Caníbales. Decidieron irse a predicar con ellos.
Llegaron en una avioneta en lugares inclementes, inaccesibles, que tú no llegas fácilmente. Y ellos estaban dispuestos a pagar un precio. El esposo, cuando hablaba con su esposa, siempre le transmitía su anhelo de predicarles a gente que no conocía a Jesús. Decían, están tan perdidos, están tan incivilizados, están tan apartados de la sociedad, están tan relegados, y lo más tremendo, están tan hundidos en sus pecados que no conocen la Biblia ni a Cristo. ¿Cuál fue su decisión? Irse a internar ahí en medio de ellos para poderles predicar. Se internaron, al principio pareciera que los Aucas recibieron al par de ellos, Jim, que era el piloto de la avioneta, y otro amigo, para después internar a su esposa y a su pequeño hijo. Al poco tiempo, después de darles aparentemente confianza, los mataron, los indios. Y además eran caníbales. Acostumbraban a matar a las personas y después comérselas. Mataron al marido. La mujer quedó sumamente impactada, ¿no? Vas a evangelizar a esta gente y después te matan. La mujer no se regresó a su país, curiosamente. Esta mujer pensó y dijo, mi marido vino con un propósito. Mi marido tenía un sueño con esta gente. Mi marido pagó un precio por ellos. Voy a dar mi vida y voy a completar la obra que él no pudo realizar. Una mujer sola aprendió el dialecto, se llevó a su hijo a vivir con los aborígenes, y se ven ahí las fotos, desnudos. Ahí está su hijo creciendo en medio de ellos, pisando las piedras, los ríos. Aprendió las costumbres, aprendió a entremezclarse entre ellos. Tuvieron un avivamiento precioso en toda la tribu. Se convirtieron a Cristo. Pero hubo un precio. La señora gastó su vida ahí. El día de hoy es una anciana. Arriesgó todo. Lo dio todo por amor a Cristo. Y si eso no se llama amor, pues entonces quién sabe qué carambas es el amor, fíjate. Porque se fue a gastar su vida ya. ¿Sí? Pudo regresar cómodamente a los Estados Unidos. Pudo regresar como un héroe, mártir. Perdí a mi esposo. Le hubieran dado casi de pastora ahí en una iglesiota para dar conferencias. ¿Sabes qué dijo? Voy a completar la obra que mi esposo tenía en su corazón. Hace poco hubo una conferencia que sacudió a la Unión Americana y donde todo el mundo estaba llorando. Se presentó un joven predicador, su hijo. El hijo que se llevó ahí con los Aucas, acompañado de un anciano de la tribu. Dio un mensaje, presentó al anciano. Él es mi abuelo paterno, él es el que me ha cuidado, él es el que me enseñó a cuidarme en la selva, etcétera, etcétera. Él es el que va a ver a mis hijos nacer, y lo abrazó. El que había matado a su padre. ¿Sabes cómo se llama eso? Amor, perdón, avivamiento. Todo el auditorio estaba llorando. Aquel niño que creció con los indios estaba presentando al asesino de su padre. Él es mi abuelo paterno, dice. Los indios se convirtieron, conocieron a Jesús, se les tradujo la Biblia a su dialecto. Hay un precio que pagar. Pudo regresar esta mujer como héroe y lamentar, perdí a mi marido, las luchas son terribles. Lo dio todo por la obra, lo dio todo por el reino. Esta mujer tenía una llama metida en su corazón. Y no solamente tenía una llama metida, el día que se fue a vivir entre los indios y entre los caníbales, dijo, Señor, aumenta la llama en mi vida, avívame, lo voy a necesitar. Una mujer sola, indefensa. Tú te pones nerviosa en una colonia, ahí con una mara, métete entre caníbales, sola, con tu hijo, creciendo con ellos, y después ver crecer a tu hijo, perdonando y amando a los asesinos de su propio padre. Qué lejos está el cristianismo, ¿no? Qué lejos está lo que se llama cristianismo el día de hoy. Dominio propio. El Espíritu no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. ¿Con qué tiene que ver el dominio propio? Tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con el poder de Dios para vivir una vida alejada del pecado. Una vida recta. Poder y dominio propio
para guardarte. Mira, eso es poder. Preséntame a alguien que dice que es cristiano y vive en sus pecados, es un mentiroso. Que una persona viva rectamente, santamente, justamente, sí, eso es un milagro y por eso es el poder de Dios. Porque solamente Dios lo puede hacer. Y es posible. Poder para orar, poder para interceder. Caramba, aquí hay gente que no tiene poder ni para orar 15 minutos. ¿Qué poder tienes tú? ¿Qué amor? ¿Qué dominio propio? Poder para interceder, negarte. Dominio propio para tomar las adversidades y no por eso cambias tu actitud, sino sigues adelante y no te deprimes cuando vuela la mosca. Que no hay nada que te quite el objetivo que tienes puesto delante para darte por Cristo Jesús. Dominio propio. Supe de una mujer que su marido le impedía orar, sumamente impío, la golpeaba, tremendo el hombre. Esta mujer tenía un avivamiento personal, una llama metida en su corazón, una mujer que era grandemente atribulada y lo único que anhelaba era que llegara la noche y la madrugada para levantarse de su cama y poder orar a Dios. No le importaba perder el sueño, no le importaba desvelarse, no le importaba sacrificar horas de desvelo en la madrugada con tal de poder tener un tiempo a solas con el Salvador. Dominio propio. No era precisamente como usted, señora, que ora sus 5 minutos religiosos y al rato se quedó dormida y no sabe ni qué pasó. Dominio propio. En los diferentes viajes que tuve la oportunidad de realizar a la isla de Cuba, créame que el primer bendecido fui yo. A mí se me envió para edificar a los santos hermanos que están allá. Mire, el que salió con la enseñanza fui yo. El bendecido fui yo y el que aprendió fui yo. Era muy importante ver su cristianismo de ellos. Se les llevaban zapatos, se les llevaba ropa, algunos de ellos se les llevaban golosinas, porque pues yo no sé si usted esté actualizado en Cuba, pero hay generaciones enteras que ellos no saben lo que es una soda, que no saben lo que es un chocolate. Hay gente que en 10 años no ha probado un chocolate, una golosina, un confite. Pues algunos de ellos les llevamos sus golosinas. Particularmente me impresionó mucho la vida de una joven esposa de un pastor. Cuando llegábamos a regalarles las cosas, y obviamente pues la vida misionera y la vida en un ministro siempre hay más necesidades, y llegábamos con ella y mira esto y esto te trajimos y esto, y con una santa calma veíamos que todo lo apartaba y no decía, muchísimas gracias, pero fulana tiene más necesidad, fulana pues no tiene zapatos, mejor se los damos a ella. Era impresionante ver su dominio propio de su actitud. Llegábamos con las golosinas, los chocolates, pruébalos, los guardaban. Prefiero dárselo a mi hija que en 5 años no ha probado un chocolate. Era tremendo ver su amor, era tremendo ver su preferencia, era tremendo ver su dominio propio. No, hombre, aquí te invitan a comer y es el que te llevas la pieza grande, ¿no? Hacen ahí el convivio ahí en la iglesia cristiana, ¿verdad? Y el pastelote para el pastor, y échale para acá, y lo esconden, y a mí primero, y... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza si ese es el tipo de cristianismo que tú has vivido! Por eso no ves que el Espíritu Santo se derrame en tu país. Por eso no ves la gloria de Dios en este lugar. Porque se necesita una reforma cristiana. Se necesita un avivamiento, un nuevo despertamiento a la obediencia hacia Dios. ¡Oh, que hubiera gente así! Y este país sería algo distinto. Que la gente tuviera ese tipo de corazón. Una mujer en la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de Adolfo Hitler, recluida en los campos de concentración, dormían en pailas, así en especies de maderas ahí juntadas, 8 o 9 personas ensardinadas, llenas de pulgas, horrible. Y cuando les pasaban revista tenían que estar ahí en la fila. ¿Y sabes qué pasaba si alguien no llegaba a la fila? ¿Sí? La apaleaban. ¿Sí? Había gente que le destrozaba los dedos, la espalda la tenían deshecha, todos flacos. Era una vida tan intensa de actividad que no los dejaban razonar, la gente estaba volviendo loca. Una mujer particularmente anhelaba pasar unos minutos de oración con Dios. ¿Sabes qué le costaba? Sus huesos rotos, su espalda deshecha, porque se hacía la fila y ella prefería quedarse ahí en las maderas para orar unos cuantos minutos y tener el privilegio
de poder tener comunión con Dios en esos momentos. Sabía el costo, que iban a llegar los alemanes y le iban a apalear, a veces hasta dejarle inconsciente. Lo prefería con tal de pasar unos minutos orando con Dios. ¿Aprovechas tu tiempo para orar? ¿Te es valioso el tiempo de oración? ¿O siempre hay que andarte exhortando para que ores? ¿O tus 15 minutos religiosos que son una basura de oración? Un musulmán ora más que tú y un católico. ¿Aprovechas tu tiempo de oración? Yo espero que con todas estas ideas le quede claro qué cosa es un avivamiento. No son conciertos de Marcos Witt. Poder, amor, dominio propio. Termino rápidamente explicándole algunos de los pecados que impiden un avivamiento. Pues espero que entienda que no estamos en un club y que esto no es el teatro, a donde usted llega a una función a calificar si le gustó o no le gustó. ¿Tiene usted una llama encendida en su corazón? ¿Cuáles son los pecados que impiden el avivamiento? Número 1, cobardía. Cuando Dios viene, te hace un llamado, cuando Dios viene y quiere encender esa llama dentro de ti, ¿estás resuelto tú a hacer la obra de Dios? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, las circunstancias, lo opuesto, o tú apagas ese fuego? Muchos tienen muchos buenos propósitos, pero ¿cuántas veces careces de dominio propio y no los llevas a cabo? Eres inconstante en todo lo que haces. Dios te dijo algo y no lo haces. Para empezar, muchos ni se han convertido. El compañero de la cobardía se llama tibieza. Y yo le recuerdo a usted que a los tibios Dios los va a vomitar de su boca. ¿Qué otros pecados impiden el avivamiento? El orgullo religioso. No, pues es que en mi iglesia tenemos 5,000, 7,000, buenos para nada, no han hecho nada. No han hecho nada de bueno, más que sacarle el dinero a la gente. ¿Qué se ha beneficiado Honduras? Pregunto yo. Orgullo religioso, voy al centro de estudios bíblicos. Oh, usted no sabe ahí la predicación. ¿De qué te sirve? De nada te ha servido. Te veo tu vida igual. No has hecho nada por Cristo. ¿De qué te sirve? No, es que los mensajes, si uno entiende, pues qué bueno, pero ojalá ya hubieras cambiado, fíjate. Ojalá ya hubieras hecho algo por Cristo. O sea, te gustan mucho los mensajes, pero no haces nada. Orgullo religioso. ¿Te desesperas porque pase algo en tu país? ¿Te desesperas porque pase algo en tu propia vida? Eres como ese hombre, Señor, dame Escocia o me muero. Haz algo en mi vida, Señor. ¿Qué otro pecado impide el avivamiento? El acomodo espiritual, el apacentamiento. Tiene que ver con el orgullo. Qué bien estoy. Yo a nadie le hago mal, hermano. Yo de vez en cuando predico, de vez en cuando ayudo. ¿Cuánto he aprendido? ¿Cuánto me han servido sus mensajes, amado hermano? Yo te pregunto, ¿y pasa algo cuando tú predicas? ¿Se convierte la gente? ¿La gente es afectada? ¿O no se te convierten ni las moscas? Y ni siquiera los afectan. Pero tampoco te angustia, o sea, ya te acostumbraste a vivir así, a que no pase nunca nada en tu vida. El acomodo espiritual, qué bien estoy. Y no te das cuenta que eres un pobre, un ciego, miserable y desnudo, y que dice la Biblia en Apocalipsis, arrepiéntete y unge tus ojos con colirio para que veas. Quebrántate y empieza a angustiarte por tu propia vida. Cuando no ves la necesidad de otros, cuando Jesús vio a las multitudes, dice que se compadeció de ellas, porque eran ovejas, como ovejas que no tenían pastor. Vio a las multitudes y dijo, Cristo, orad, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y yo le digo algo, a nosotros los ministros lo que hace falta son manos. Voy a un lugar, voy a otro. Casi todos los amigos que yo tengo y que somos ministros, mínimo atendemos 5 o 6 cosas a la vez. 6 iglesias, 7, 3. ¿Y por qué? Porque no hay gente. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y vine yo del Salvador y nada más me acuerdo de esa gente, sí, lo único que yo hago es interceder y a veces quebrantar mi corazón y veo sus rostros y veo su miseria y no hay quien les predique. Y aquí usted está muy cómodo sentado escuchando al predicador. Que qué mal habla o que qué bien habla, ¿no? Carga por los perdidos.
Carga por un mundo que muere allá afuera. Carga por las personas, ¿sí?, que sin esperanza mueren cada día y se van al mismo infierno. Carga por ver un país distinto. ¿Estás conforme con tu país? ¿Te gusta el país que en el vives? ¿Sí? ¿Ya te acostumbraste a la corrupción y a que todo esto sea una degradación y que todo sea la tranza, el cohecho, aquí el abuso? ¿Sí? ¿No te gustaría vivir algo distinto? ¿No te gustaría que las cárceles estuvieran vacías? ¿No te gustaría ver, verdad, que lejos de los prostíbulos se abren reuniones bíblicas y que la palabra de Dios empieza a fluir en este país, en tu colonia, que tu vida empieza a ser distinta? ¿No te gustaría ser la sal y afectar a todos los que están a tu alrededor? ¿No te gustaría caminar por las calles en las noches sabiendo que caminas con seguridad y que no te van a violar? Se necesita un nuevo comienzo a la obediencia a Dios. El avivamiento se confunde con emociones, éxtasis espirituales. No siempre es así. Cuando tú obedezcas y tengas la intención correcta, a veces no se siente muy bonito, pero el amor te lleva a darlo todo. ¿Sí? No se ha de sentir muy bonito llegar a un hospital y abrazar a la gente de SIDA, y predicarles y poner tus manos y todo. No se siente muy bonito. ¿Sí? No es un éxtasis de alabanza con Marcos Witt de emociones. Hay una realidad ahí con la gente. ¿Sí? Pero el amor te lleva todo. No se siente muy bonito llegar y meterte en una colonia peligrosa y predicarle ahí un montón de maras. A lo mejor ni bonito sientes. El amor es el que te lleva a darte por los demás. No es búsqueda de emociones. No es búsqueda de éxtasis espirituales y de visiones y revelaciones. ¿Por qué no llega el avivamiento? Porque no tomas la autoridad que Dios te ha dado. Eres un títere de tus pasiones. Eres un títere del pecado. Eres un títere del diablo. A la mínima estimulación, otra vez estás en lo mismo. Señora, otra vez se amargó con el marido. Tiene que perdonar, señora. Otra vez, pastor, aconséjeme. ¿Qué pasó? No, pues es que tienes que disciplinar a tu hijo y lo tienes que ayudar. Otra vez con lo mismo. Otra vez ensimismado, siempre con tus mismos problemas. Así no puedes ayudar a nadie. No te puedes ayudar ni a ti mismo. ¿Qué impide un avivamiento? Descuido de las verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué vino la iglesia a menos? ¿Por qué no se vive el día de hoy lo que se vive en el libro de los Hechos? Número 1, porque no todos han pagado el precio. Número 2, porque no hay verdaderos convertidos. Número 3, porque la palabra se ha rebajado. Porque la palabra se ha mezclado con enseñanzas y filosofías y doctrinas de hombres. Porque el estándar del cristianismo se ha bajado. Y antes era, paga el precio, dalo todo por Cristo y ven y sígueme. Y ahora es, acepta a Cristo en tu corazón y no te comprometas con nada, ¿no? Hay dos evangelios. Hay dos maneras de ver la vida. Cuando no se sigue la escritura tal y como Cristo la dejó, se pierde el avivamiento, se pierde la visión, se pierde el cristianismo. Cuando se pierde la radicalidad no hay avivamiento. Cuando no se obedece la escritura a cualquier costo y a cualquier precio, se pierde lo que Dios puso, se pierde lo que Dios impregnó. ¿Sabe qué estamos promoviendo nosotros? No un parche y un pequeño cambio. Yo le propongo una reforma del cristianismo, porque el cristianismo que está ahorita no sirve para nada. Una verdadera reforma. Y el movimiento que Dios nos ha permitido levantar en este país y en otros es una invitación a todos aquellos que quieren vivir otra forma de cristianismo. Una verdadera reforma. Que el cristianismo vuelva a ser en sus inicios lo que era antes. Hay un precio. ¿Está dispuesto? ¿Cómo está el fuego en ti? ¿Está esa llama metida? ¿Cuántos de estos impedimentos le has echado al fuego de lo que Dios te ha querido dar? ¿Estás dispuesto a vivir este lado del avivamiento? Oremos. Démosle gracias a Dios. Hay esa llama metida en tu corazón. Sea honesto contigo mismo. Si tú no encuentras un lugar objetivo dentro del reino de Dios, simplemente te estás inutilizando. Lo más hermoso es que ese avivamiento empieza en una vida.
Cuando alguien busca un avivamiento personal, cuando alguien no está conforme con su vida, avívame, Señor. Como aquel hombre, Señor, dame Escocia o me muero. Un carbón bien encendido puede incendiar una ciudad entera. Un cristiano avivado puede encender una antorcha. El llamado es para todos. Hay quienes pagarán el precio, hay quienes no lo hagan. Pero bendito sea Dios, porque eso no depende de que sean muchos, que sean pocos. Dios va a honrar la fe de aquellos que quieren darlo todo por Cristo. Temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Si Jehová es por nosotros, pues no es difícil salvar con muchos o pocos, salvar con muchos o pocos, pues que Él ha prometido siempre con nosotros. Si está siempre con nosotros, lo prometió y lo cumplió. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si Jehová es por nosotros, pues no es difícil salvar con muchos o pocos, salvar con muchos o pocos, pues que Él ha prometido estar siempre con nosotros. Si está siempre con nosotros, ya prometió y lo cumplió. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Padre, vemos una sequía, vemos un sequedal, Señor. Vemos que tu evangelio no es lo que debiera de ser. Vemos que el cristianismo se ha leudado, Señor, y se ha convertido en una masa vieja, decrépita, Señor. Vemos que los cambistas han entrado en el templo y han adulterado tu palabra. Vivifícanos, Señor. Vivifica esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Vivifícanos aquí, Señor, y permítenos empezar a vivir algo distinto en el nombre de Cristo Jesús. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Somos una nueva generación, Señor. Que tu gloria postrera llene la iglesia de este momento, Señor.
Vivifícanos, Señor, según tu palabra. Esa es mi oración hoy, Señor, como el salmista, porque nuestra alma está angustiada. Vivifícanos según tu palabra, Señor. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si Jehová es por nosotros, pues no es difícil salvar con muchos o pocos, salvar con muchos o pocos, pues que Él ha prometido estar siempre con nosotros. Si está siempre con nosotros, me prometió y lo cumplió. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Centro de Estudios Bíblicos de Tegucigalpa le invita a oír la palabra de Dios. Ubicado en el edificio Plaza San Felipe, Colonia Lara, al final de la avenida Los Próceres, frente a desvío a Colonia La Esperanza. Domingos a las 9 a.m., miércoles a las 6 p.m., entrada gratuita. Encontré el motivo